Bienvenidos a No es por criticar. Episodio número 20. Espera. ¿Episodio qué? 20.000. ¿Tú te acuerdas que nosotros empezamos primer capítulo? Y nosotros Y luego primer segundo, capítulo, y luego tercero. primer suscriptor también, Es verdad. por 113. Que no sé si fuiste tú o fui yo, pero... Seguramente. Aprovecho porque no voy a hacer interrupción a lo largo del vídeo. Sí. Tú que nos estás viendo, que estás suscrito, no cuesta nada. No cuesta nada. Suscríbete, no te estoy pidiendo like, no te estoy pidiendo No. un viso, Suscripción. transferencia. Solo suscríbete. O Pandaviso. si quieres apoyar el canal. El número de Lucas es el 624. No. Calla. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos una invitada de la casa. Bienvenida, Lucía. Un placer Bienvenida, tenerte Lucía. aquí. Vamos a hablar sobre un tema que nos atañe a todos por igual. ¿Y todas? Y todes. El deseo. Nos gustaría que nos comentaras un poquito quién eres, a qué te has dedicado, cómo la vida te ha llevado hasta aquí, tu experiencia, tanto profesional como académica. Bien pueda. Venga, voy a tratar de ser breve. Bueno, pues yo soy sexóloga, trabajo como sexóloga y acompaño sobre todo a mujeres que se han desconectado de su sexualidad, de su deseo, y también a parejas. Y bueno, pues las acompaño en un viaje de reconexión al final con sus propios deseos, con su propia erótica y con su cuerpo también. Vale. Y a todo esto yo no me dedicaba a nada que tuviera que ver con esto, y hace unos años me hubiera partido de la risa si alguien me hubiera dicho que Sí. yo iba a acabar estudiando sexología. Y ¿Cuál era tu norte antes de la sexología? mi norte... Ahora hay que hicimos. no sé si he tenido norte así mucho, ¿no? Pero yo me dedicaba al teatro, me dediqué al teatro. Sí. Y bueno, pues como todas las personas que se dedican al teatro, en algún momento o varios momentos pues he sido hostelera también. Entonces he sido camarera y actriz, y bueno, tenía una compañía y escribía también para la compañía. Ah, y, sí. Pero escribías que Teatro. artículos. Ah, ok. Teatro, sí. Guiones de obra Sí. ya. Sí. Wow. Y entonces, claro, no me dedicaba a nada que tuviera que ver con esto, y empecé porque realmente yo pues vivía una sexualidad de cara a la galería que llegó un punto en el que colapsó eso, ¿no? Como que eso no estaba siendo real para mí. Y bueno, de alguna manera a través del yoga empecé un camino de autoconocimiento, o por llamarlo de alguna manera, y trabajé muchas cosas que tenían que ver conmigo, pero la sexualidad era esa parte que yo nunca me atrevía a mirar, ¿no? Como, no, aquí no miro. Tabú, ¿no? Totalmente, sí, me daba un susto increíble. Pero de cara a la galería yo parecía que todo, ¿no? Como que todo bien. Lo que pasa es que mi realidad interior era fatal, o sea, yo vivía la sexualidad muy mal. Y bueno, yo empecé a trabajarme también en lo sexual y inicié camino, pues para mí, ¿no? Como para resolver yo mis historias. Y inicié a través del tantra y del taoísmo. Y llegó un punto en el que dije, hostia, que todo esto que estoy empezando a aprender me apetece mucho compartirlo y abrirlo. Y abrí un espacio en mi casa, en el campo, y empecé a dar charlas, bueno, talleres, como círculos de mujeres, al principio conocidas. Y pues bueno, acabé estudiando coaching, después sexología, y dije, pues me apetece hacer esto una profesión, ¿no? Y así fue. Y sí, ha sido como muy poco a poco, como que de pronto yo me veo y digo, estoy haciendo esto, ¿no? Qué fuerte, sí. O sea, que fue Sí, un camino llevan años. de autoconocimiento. Sí, Sí, totalmente. empezó así, ¿no? Empezó Tú con una misma necesidad, descubriendo. sí. Y en base a lo que decías, me surgen dos preguntas. La primera es que hablabas de que te especializas más que todo en mujeres. A nivel de deseo, a nivel sexual, hay mucha diferencia entre opresión del deseo sexual en mujeres que en hombres. O sea, hay mayor porcentaje en mujeres que oprimen su deseo. Sí, yo diría que sí. Sí, hay mucha más desconexión en mujeres que en hombres, mucho más. ¿Por algún motivo en especial? Desde donde yo miro, lo que yo veo es que tal y como vivimos, ¿no? Culturalmente, la sexualidad, el modelo estándar favorece más lo masculino que lo femenino. Entonces eso apoya que la mujer se desconecte mucho de su cuerpo, pues los ritmos, por ejemplo, ¿no? La propia erótica. Es que es muy diferente cómo vive el placer una mujer que un hombre. Sí. Mismamente los tiempos, ¿no? Que se necesitan, bueno, y los permisos también culturales. Entonces es fácil que una mujer se desconecte, es muy fácil, de hecho, que se desconecte de su deseo. Vale, la verdad no tenía ni idea. ¿Crees que es difícil hoy en día hablar sobre sexo fuera del sexo? O
O sea, ¿crees que se le complica a la gente? Porque yo, por lo menos, sí que lo he visto. Es como, es un poco raro que hables sobre sexo cuando no estás excitado o excitada, y a la gente le choca, como le sorprende que se hable de ciertas cosas como muy sexuales, pero con formalidad o con normalidad. Sí, totalmente. Eso me pasa muchas veces en consulta, ¿no? Que yo tengo una manera de hablar, pues a veces muy explícita, y de pronto es de, hostia, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Sí, yo algo que observo es que solemos hablar de sexo desde un lugar como... en las conversaciones, ¿no?, sociales se suele hacer desde la broma, normalmente, sí. o desde un poco el presumir. También, sobre todo el hombre. Bueno, y las mujeres también, ¿eh? Nunca hablamos de, oye, realmente lo que me pasa, ¿no? Pues yo qué sé, me pasa que llega un punto que estoy súper excitada y me desconecto. Eso no lo escuchas en una conversación, no sé, hay cierto tabú. Tratamos de dar una imagen también a través del sexo, a través de todo lo que hacemos en general, pero a través del sexo también. Sí, yo creo que mucha gente podemos llegar incluso a buscar el hecho de aparentar o yo creo que es porque todos tenemos un ego y al fin y al cabo es como que yo no soy frágil, yo no soy vulnerable, yo siempre soy... Yo creo que ese punto de ego creo que es muy difícil que se vaya o que se pueda disminuir un poco. No sé hasta qué punto, pero creo que es importante. Sí, yo lo veo así también, ¿no? Es que está jugando ahí. La cuestión es conocer cada uno el suyo y saberse manejar. Pero sí, el ego está siempre presente. No solo el ego, yo también diría las etiquetas, ¿no? Porque por mucho que tú puedas llegar a conocerte, creo yo, confesarlo es otro paso, ¿no? O sea, decir verdaderamente que me gusta sin miedo a que me tilden, me señalen o me juzguen, no debe ser fácil. Y también pasa una cosa, que es que realmente, lo que os decía un poco antes, ¿no? Que hay poco autoconocimiento sexual, hay poco autoconocimiento en general y hay poco autoconocimiento sexual. Entonces, muchas veces eso es el propio impedimento para que hablemos de sexo, porque ni siquiera nos conocemos en lo sexual. ¿Y qué herramientas puede tener la gente o qué pasos puede tomar para aumentar ese autoconocimiento sexual? ¿Cómo una persona puede llegar a conocerse mejor sexualmente? Pues mira, de entrada queriendo mirar ahí, ¿no? Vale. Ese es como para mí lo primero. Y luego yo diría que hay dos vías o dos caminos, ¿no? Para conocerse sexualmente. Pues por un lado está la parte que tiene que ver con el placer propio, pues oye, anatómico, ¿no? De saber qué me gusta, saber qué no, saber si me estoy relacionando con un hombre, ¿no? Cómo es el cuerpo del hombre, si me estoy relacionando con una mujer, cómo es el cuerpo de la mujer, cómo son los ritmos, excitación, conocer todo esto. Que parece que hay mucha información, porque también el porno ha hecho como un poco ese espejismo, ¿no? Y como ahí está todo, parece que tan explícito, pues parece que aprendemos a través de ahí, pero que en realidad no. Entonces, por un lado eso, hay una parte de conocer cómo funcionan los cuerpos, y por otro lado tiene que ver y no está separado de lo que es el autoconocimiento personal, de, pues, saber cómo soy, cuáles son mis mecanismos, qué me pasa. Al final vivimos mejor sexo cuanto más presentes estamos, y si no sabemos estar presentes en la vida, luego no le podemos pedir al cuerpo y a la mente que en el sitio se relaje y que esté. Entonces yo no lo separaría, y me parece que es parte del error muchas veces en los cursos de autoconocimiento o incluso terapias, ¿no? Y tal, que se separa lo sexual. Es como, en lo sexual no entramos, oye, que no es diferente al resto de... Sí, de actividades. ¿Tú crees que sigue habiendo mucho tabú hoy en día en el tema sexual? Muchísimo tabú disfrazado de que no hay tabú. Ya. Sí. Es que yo por lo menos sí que veo que se habla con mayor facilidad, por lo menos, pero a ver, yo soy muy joven aún, entiendo que a los 50 años habrá muchísimo más tabú, pero no sé hasta qué punto tampoco se puede hablar sin que te juzgue la gente realmente, o sea, hablar de forma explícita o abierta sin que realmente digan, uy, qué raro esto. Claro, no lo sé. También te digo, si tenemos que estar pendientes de lo que opinan los demás o de tal, estamos jodidos, ¿no? Quería rescatar también lo que has dicho del porno, porque
¿alguien podría, desde la completísima ignorancia, ¿alguien podría realmente educarse visualmente viendo porno o es imposible? Hostia, yo creo que no. No es posible. Es que yo he escuchado, y aquí algunas lo hemos hablado, lo del porno como educador sexual. Pero verdaderamente es. O sea, a ver, no digo que Yo sea creo que efectivo. no. Yo creo que no. No, a ver, déjame saber. O sea, no digo que Let's sea. think. No digo que sea la forma de educarse, pero es verdaderamente la forma en que muchos adolescentes se educan sexualmente. Lamentablemente sí. O sea, no digo que sea la forma correcta, pero el consumo pornográfico, quien diga que no lo ha visto, pues Te suscribes, no porque eres un mentiroso. es que no mienta empezando, pero sí es verdad que en esos primeros andares sexuales, el primer contacto con la sexualidad tiende a ser a través de la pornografía, ya sea revista, vídeos, lo que sea, ¿no? Incluso lectura erótica. Yo estoy completamente de acuerdo y sé hoy en día que la pornografía no es el acto sexual, es meramente una industria que nos ha vendido un sinfín de desinformación y falsas expectativas, pero no deja de ser la primera fuente de acceso sexual de la adolescencia, ¿no? Y esto, bueno, tú lo sabrás, ¿qué repercusiones tiene a la hora de lo visual a la práctica? Buah, pues muchísimas, pero es que de entrada tenemos que distinguir que la pornografía es ficción y hay como una apariencia, ¿no? de que eso es la realidad, por cómo son los planos, porque es súper explícito, porque en ningún sitio visualmente, en ningún producto audiovisual, tú has visto explícitamente unos genitales ahí, ¿no? Sí. Entonces, de pronto ves eso y dices, hostia, esto es la realidad. No es la realidad, es una peli. O sea, eso es ficción, eso es ficción, son actores. Es que pensamos, claro, se nos distorsiona ahí un poco todo. Luego, con el propio tema de los genitales, sí, o sea, en una parte sí que funciona como estudio pues un poco anatómico, como referente, mejor dicho, ¿no? Anatómico, porque, vale, estás viendo penes, estás viendo vaginas, estás viendo pechos, estás viendo culos, estás viendo, vale, perfecto, lo ves y tienes una idea de la mecánica, ¿no? De cómo puede suceder. Pero tampoco es que no es realista. Claro, las dinámicas a lo mejor no son las que... Ni las formas genitales muchas veces. Allí vaginas, labioplastias, o sea, anos blanqueados, que esto lo sabemos todo, ¿no? Y de pronto encuentras una anatomía, pues, normal y hay personas que los estándares, ¿no? De belleza anatómica y genital súper distorsionados, los ritmos. También se nos olvida que actores y actrices pornos se preparan el cuerpo antes y se llevan unos entrenamientos brutales, ¿no? Aparte de usos de sustancias y historias que hay. Entonces, claro, pues a mí me parece una pena que lo tomemos como referente, porque no te ponen un aviso ahí al principio de la peli. Oiga, esto es ficción, tómelo como una peli. Sí, como Star Wars. Sí, exacto. Bueno, un poco diferente, pero bueno. ¿Y cómo ves que influye esta distorsión de la realidad, que muchas veces se nos puede olvidar, pero cómo influye en el deseo sexual realmente? Por ejemplo, en una dinámica dentro de una pareja, si ambos suelen ver pornografía, ¿cómo influye luego en ese deseo sexual, de esa interacción dentro de la pareja? Yo creo que mata directamente como lo genuino, ¿no? A mí me gusta entender el sexo como un acto creativo también y artístico, o sea, de una manera tú te colocas delante de alguien y no tienes ni puñetera idea de qué va a pasar, o creo que lo chulo sería que así fuera, ¿no? Pues no sé, como hemos abierto esta conversación, pues no sabemos qué va a pasar, no nos conocemos, no sabemos. Y sin embargo, cuando has visto mucho porno y te colocas delante de alguien, sea quien sea tu pareja o sea quien sea, vas a tender a reproducir unos esquemas, vas a ir a buscar eso, entonces ya estás matando la parte esa genuina tuya, ¿no? De descubrimiento y del otro, vas a ir a reproducir un esquema, te vas a perder mucho. Aparte, estás muy contaminado por todo ese imaginario. Y se asocia que de pronto pues lo sexy, lo erótico es llevar cierto tipo de ropa, hacer cierto tipo de posturas, tener cierto tipo de actitudes en la cama,
hacer ciertas prácticas, ¿no? Es como, bueno, si soy sexualmente abierta o abierto, pues tengo que cumplir estos protocolos. Entonces te pierdes realmente quién eres tú. O sea, que de cierta manera, al ver pornografía, estás como repitiendo un patrón y anulas esa espontaneidad dentro de la sexualidad. Estás súper condicionado, claro. Y cómo, partiendo de eso, del punto de que la pornografía influye de forma negativa en cómo nos relacionamos a nivel sexual con las personas, si tú pudieses cambiar esa forma de primer contacto sexual, ¿cuál sería entonces? ¿Por cuál podríamos suplantar la pornografía? ¿Cómo? No te he entendido la pregunta bien. A ver, si desgraciadamente nuestro primer contacto sexual es la pornografía, ¿verdad? Y claramente es una mala referente, o un mal referente, ¿qué sustituto podríamos ponerle a la pornografía? El sexo real. No, pero hilando un poco todo lo que has venido diciendo, también entra el autoconocernos, ¿no? El explorarnos nosotros, el saber qué nos gusta, qué no nos gusta, pero necesitamos información, necesitamos verdaderamente data más allá de una clase de educación sexual en el colegio. Que no sirven para mucho. Aparte, que no sirven para nada. ¿Cómo puede ser ese primer contacto en la nada y queriendo conocer algo? No lo sé, honestamente. O sea, no lo sé porque como vivimos ya como con esta condición, no lo sé cómo sería. Sé que en sociedades antiguas, por ejemplo, o bueno, como más que viven un poco al margen, sí que la sexualidad se contempla desde el inicio como algo abierto, por ejemplo, ¿no? No tienes por qué esconderte. Dos adultos no tienen por qué esconderse para tener sexo. Eso implica que alguien adolescente puede estar viendo o eso se toma como algo natural. También sé que en algunas culturas se hacen como ritos de iniciación o pasos, como los pasos iniciáticos estos, que simplemente consisten en que simple y tan complejamente, en aprender con alguien más mayor a tener sexo, ¿no? Pero es que todo esto tiene que ver con cómo se concibe el sexo dentro de la sociedad en la que estás viviendo. Es que es algo completamente cultural. Entonces de pronto puedes decir esto y decir, hostia, qué escándalo, ¿no? O sea, tener sexo de una manera abierta y como una especie de rito iniciático es como un poco de las cavernas y un poco un escándalo. Bueno, pues depende de qué contexto estemos hablando, ¿no? Para cierto tipo de sociedades, igual en la nuestra creo que sería peor incluso. Sí, pero influida por ciertas religiones o ciertas culturas puede tener su contexto. No, pero más allá de la religión, la cultura, por ejemplo, alguien que tenga relaciones y le gusta que lo vean, tiene un nombre. Voyeur. Bueno, no, voyeur es al que le gusta ver. Sí. Y al revés, ¿cómo es? Jonathan. Voyeur. Pues mira, hablando de voyeur, es que lo vi hace poco, porque, bueno, antes, fuera de cámara, hablando de pornografía, hay un síndrome que se llama el síndrome del voyeur, que se desarrolla cuando tú ves de tanta pornografía que solamente te excitas cuando ves a dos personas mantener una relación sexual y luego a la hora de tú tener una relación sexual no te excitas tanto como el hecho de verlo. Y eso es súper peligroso porque, claro, hoy en día, cuando un niño o una niña pueden abrir el teléfono y en un clic tienen todo lo que quieran, las mujeres y hombres más perfectos que vean, la escena que más les guste, luego cuando llegan a una relación sexual normal no se van a excitar. Eso es muy peligroso porque a edades tempranas puede pasar. Y quería pasar al siguiente punto porque me parece súper interesante. Últimamente ha habido una corriente como muy de desarrollo personal, de estar muy enfocado o enfocada en cada uno de sus metas. Y esto se liga con el reprimir el deseo sexual y utilizarlo o canalizarlo para otro tipo de tareas, como puede ser desarrollar ciertas metas. ¿Qué impacto puede tener el hecho de yo, como adulto, reprimo mi deseo sexual? ¿Puede tener algún impacto negativo? ¿Puede ser positivo a largo plazo? ¿Se diferencia entre hombres y mujeres? ¿O no hay mucha diferencia? Qué interesante este melón que abres. Sí. Desde como yo lo veo, creo que todo depende de la historia que tú te cuentes mentalmente. Si yo mentalmente me estoy convenciendo de que está bien para mí no tener relaciones sexuales, suprimir mi deseo y que eso me va a hiperenfocar y que eso no sé qué tal, pues estará muy bien vivido, entiendo.
Si hago todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, yo es que no soy muy partidaria de los dogmas y de hecho os he contado que vengo un poco, mi inicio en todo esto fue el tantra, el taoísmo, y ahí se cuida mucho, ¿no? Como la energía sexual, cómo la utilizas y todo esto. Y en una parte creo que hay verdad en esto y en otra pues creo que también hay dogma y estamos tan condicionados, o sea, funcionamos a través de lo que nos creemos y de cómo nos contamos las cosas. Entonces es lo que os digo, si de pronto pues pienso que me va a sentar súper mal, pues me va a sentar súper mal, ¿no? También ahí yo matizaría, o sea, cuando reprimes tus deseos sexuales o tu vivencia de la sexualidad, ¿qué tipo de sexualidad estás viviendo como para tener que reprimirla porque consume mucha energía, ¿no? Porque entiendo que si se hace por esto. Entonces, si tú estás viviendo una manera de relacionarte sexualmente que es pues como muy gimnástica, ¿no? Muy hacia afuera, muy de reventarte, yo qué sé, eyacular no sé cuantísimas veces o tener orgasmos, no sé, muy picudos, ¿no? Pues hombre, claro, te supone un gasto energético bastante heavy eso. Ahora, si estás viviendo la sexualidad como una parte más de la vida, con naturalidad, una manera de conectarte con el placer también, creo que todos los seres humanos buscamos el placer. Entonces la cuestión, y que nos regulamos a través del placer, como todos los mamíferos, porque no somos tan especiales, ¿no? O sea, sí lo somos, pero entenderme, todos los seres seguimos siendo animales, estamos buscando el placer. Entonces, si tú te metes en esta dirección como muy estoica, ¿no? De metas, objetivos, y estás suprimiendo todo el placer en la vida, va a llegar un momento en el que vas a petar, seguro, y te vas a buscar el placer de alguna forma compulsiva. Si no es ahora, pues posiblemente sea más tarde, ¿no? Pero creo que sí. Pero por placer compulsivo te refieres a que de repente te entra un aire de sexo desenfrenado y solo quieres... O otra cosa, puede ser drogas, puede ser comer, puede ser lo que sea. Entonces, ya sabéis, chicos, equilibrio siempre. Podéis estar focus, pero equilibrio siempre, encontrar equilibrio entre placer y... Lo que tú dices es muy cierto. Hoy en día se maneja esa teoría de... Es que ya lo he visto. Y yo puedo haber caído, lo digo directamente, puedo haber caído en el foco de... me parece una tontería. Como antes también se decía, creo que era con los boxeadores, ¿no? Es decir, la noche antes no puede... Fútbol también, ¿no? Porque te gritan las piernas, algo así. Pero creo que eso está demostrado hoy en día. A ver, sí que hay una parte, realmente, pues cuando un hombre eyacula, después se necesita un tiempo, ¿no? Sí, para que el bostezo reglamentario. Te has reído. Digno. Pero bueno, más allá de eso, pues yo qué sé, ¿no? Para tener una vida que tú sientas que cumples con lo que quieres hacer, ¿no? Que tú estés desarrollando. Es que al final todo esto de los objetivos también yo lo cuestiono un poco, porque creo que está muy bien tener una dirección, me parece que está maravilloso, pero creo que es más sano y a la larga sí, que se vive mejor sabiendo que igual mi objetivo es movilizar todo mi potencial cada día al máximo posible, más allá de que se cumpla esta meta, esta otra, ¿no? Que está guay como camino, pero que el cumplimiento de esas metas no va a ser lo que a mí me haga vivir en plenitud, me va a hacer vivir en plenitud que yo me dé en plenitud en todo lo que haga, que yo esté más presente en todo lo que haga, eso sí. O sea, no enfocarte tanto en esa meta o ese resultado, sino como ser consciente y estar presente en el proceso de cada día, ¿no? Sí, en darte al máximo, y creo que parte del autoconocimiento de la gracia es esa, de decir, guau, ¿qué me pasa a mí, no? Cuando tengo una tarea que es difícil, ¿qué resistencias internas encuentro? ¿Me estoy dando y me estoy viviendo al máximo de quién yo soy, de mi potencial? En todo, ¿no? En lo intelectual, en lo físico, en el corazón también. ¿Me abro a las personas lo suficiente o no sé, ¿no? ¿Puedo vivir en mi máximo potencial? Sí, sobre todo yo creo que a nivel de corazón también. Ese autoconocimiento es muy, muy importante y puede tener mucho potencial. Y bueno, en tema de autoconocimiento me ha parecido muy interesante que has mencionado el tantra y el taoísmo. Entonces, para la gente que no tenga ni idea, que nos esté viendo de lo que es el tantra o qué influye el taoísmo, ¿podrías explicarlo brevemente? Para alguien que no tenga ni idea. Sí, súper brevemente. Pues básicamente son dos filosofías de vida, hay personas que lo pueden confundir con religiones, pero a mí me gusta más entenderlo como dos filosofías de vida, que son todo un sistema, ¿no? Al final de pensamiento y de cosmogonía también, de entender el mundo y el universo. Sí.
Hay ciertas, lo que me parece chulo de las dos, o me parece más interesante, es que no obvian el sexo. O sea, el sexo sí, el sexo es algo más. Y como es algo más, pues se aborda desde lo físico y también desde lo emocional, ¿no? Y lo energético. Entonces, pues hay prácticas, tanto para hombres como para mujeres, como en conjunto, ¿no? Que se hacen, y todo forma parte de ir, súper resumido, como ir reconociendo cada vez más esa energía dentro de ti y saberla poner a tu servicio, y al servicio de tu vida, y vivirla mejor. Y básicamente eso. Ahí que hay, pues mantras, ejercicios en concreto, ¿no? Toda una serie de quizás aspectos más dogmáticos, que es de lo que yo a día de hoy me separo más. El sexo tántrico es el que habla de incluso puedes llegar al orgasmo sin penetración. Sí. Y demás, sí, ¿no? Sí, tener un orgasmo, un hombre sin eyaculación, por ejemplo, o varios orgasmos continuados, seguidos, y eso es a través de técnicas, bueno, que son ejercicios prácticos, ¿no? Que se hacen y si funciona, o sea, si es posible que el hombre logre el orgasmo sin eyacular. Doy fe. Lo certifico. Sí. ¿Y es diferente el orgasmo? O sea, cambia. Diferente. ¿Sí? Claro, el sexo tal y como lo conocemos también a través de la pornografía es un sexo muy mecánico, es un sexo como... a mí me gusta poner el ejemplo, imaginármelo como muy eléctrico, como muy picudo, sí. Y lo que te invitan el tantra y el taoísmo es sobre todo a ejercitarte en presencia, y esa presencia luego te la llevas a la cama, pero igual que te la llevas a comer, igual que te la llevas a caminar, a hacer deporte, a la vida, a las relaciones, ¿no? O sea, ser capaz de disponer de esa presencia a tu voluntad. O sea, ser capaz de estar en conexión con quien tú eres, más en profundidad, ¿no? Dejando aparte un poco todas las máscaras, tus máscaras principales y tus automatismos. Entonces eso en el sexo, junto con cierta manera de practicar, y tiene mucha importancia la respiración, por ejemplo, pues da lugar a que vivas orgasmos de manera súper diferente. Muchas personas esto lo cogen como algo súper místico, ¿no? Como de pronto el ego vuelve a hacer una capa ahí y dice, no, es que ahora yo soy taoísta o soy tántrica o tántrico, ¿no? Y ahora es como el sexo solo se puede vivir desde este lugar, o esto es lo bueno, ¿no? Y lo otro no. Y digo, qué pena que estemos... No hagáis eso, chicos, no hagáis eso. Y a nivel de mujer, ¿cómo sería el sexo tántrico? O sea, en el hombre ya bien dijimos que puede lograr orgasmo sin eyacular. En mujer, ¿cómo sería ese clímax del tantra? Mira, si de normal los orgasmos a través del clítoris son, pues eso, mucho más eléctricos, más rápidos, más picudos, son más fugaces, cuando tienes un orgasmo y le has dado a tu cuerpo el tiempo para conectar, ¿no? Como todos los centros de placer, de alguna manera, lo que se vive es que es difícil ponerle palabras, me sale mejor en imágenes, como si fuera un movimiento expansivo. Sí, si quieres explicarlo y luego metemos imágenes. Como un movimiento expansivo, ¿no? De hecho, en el cuerpo se nota mucho, por ejemplo, cuando tú estimulas un clítoris así, con frotación, y solamente le has dado al cuerpo este estímulo, y has tocado un poco pecho, la boca, tal, pero no se ha tocado más el cuerpo, se concentra toda la energía ahí. Y lo que hace el cuerpo es como un movimiento contractivo. Si la mujer se fija, y el hombre también, porque visualmente se ve, sí que todo se llena de sangre, la vulva crece en tamaño, ¿no? Pero lo que se produce por dentro es como un movimiento, como si el clítoris, imaginaros que hubiera una fuerza que tira hacia atrás y hacia arriba. Es como una cosa... De hecho, muchas mujeres aprietan las piernas o juntan, y entonces ahí es que tienen el orgasmo. Es un orgasmo que se vive con tensión, con un grado de tensión bastante alto. Cuando llegas a través de prácticas tántricas, que no tienen por qué ser sofisticadas tampoco, que a lo mejor es que te han estado tocando todo el cuerpo durante 20 minutos, media hora, que tú has podido relajarte en tus emociones, ¿no? Con la persona con la que estás, que eso, todo tu cuerpo ha sido estimulado, que no estás respirando de una manera entrecortada, porque fijaros, muchas veces cuando tenemos sexo, como esta respiración de... ¿no? Entonces ahí la energía se está cortando. Aquí no estás llenando todo tu cuerpo de ese oxígeno, de alguna manera estás viviendo mucha tensión. Todo eso que explica tiene que ver algo con chakras, por ejemplo.
Sí, tiene que ver, pero tampoco te pierdas en eso, porque no es tan complicado en realidad. Lo que quiero decir es que cuando le das tiempo al cuerpo de vivir en el placer como, pues eso, mucho más sosegado, ¿no? Como que todo está bien, todo está tranquilo, respiras profundamente, todo el cuerpo es tocado y estimulado, y la vagina también, o sea, toda la vulva y la vagina también se toca toda por dentro. La mujer puede tener un orgasmo que sea mucho más expansivo, que no esté ligado a la tensión. Entonces, esto como se vive, también si ella aprende a hacer ciertos movimientos, ¿no? Internos y está conectada a su suelo pélvico, porque para nosotras nuestro interior es un misterio la mayor parte de las veces, pues el orgasmo, tal y como se vive, es como una ola, más que como algo que tira hacia arriba. Es como algo que se extiende y que se siente en todo el cuerpo, se puede llegar a sentir en todo el cuerpo, o al menos las primeras veces no como concentrado ahí, ¿no? En la zona, claro, en la zona pélvica. Qué curioso. Sí. Da fe de ello. Es importante trabajar el suelo pélvico en las chicas, sobre todo, para poder preparar el cuerpo o tener la capacidad de poder llegar a estos orgasmos tántricos. Súper, sí. Y los estamos llamando tántricos, pero es que en verdad no son tántricos. Cualquier persona, o sea, tú no necesitas practicar tantra para llegar a experimentar esto. No hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Como ahí... Sí, nada de práctica budista, un ritual, ¿no? El incienso, el palo santo, el no sé qué. No, tienes que conocer tu anatomía, saberte relajar, y ahí tiene mucho que ver que te conozcas tú personalmente, que sepas lo que necesitas. Y también hay una cosa que nos pasa, que cuando tendemos a masturbarnos, las mujeres que por suerte tienen esa costumbre, ¿no? Y bueno, pues es que yo no tengo ningún problema en tocarme y tal, siempre nos tocamos de la misma manera y siempre nos tocamos muy superficialmente, clítoris y poco más. Y si juntas que hoy en día pues todos los juguetes sexuales van como a el orgasmo inmediato, el cuerpo también aprende que el orgasmo se vive así. Entonces es un arte ir aprendiendo, bueno, ir enseñándole a tu cuerpo, mejor dicho, a tener orgasmos de otras maneras. ¿Y se puede? O sea, se puede tener un orgasmo, sin penetración y sin estímulo de clítoris. Totalmente. Sí. Claro. Por favor, pasad la receta. En la descripción encontrarás el ABC. 10% de descuento. Se puede, es que se trata de una cuestión también de permiso y de estimulación del cuerpo, pero de todo el cuerpo, porque pensamos en lo sexual y nos vamos al pene, a la vulva, vagina y los pechos y el culo, y ya está. Y el resto del cuerpo. Increíble. ¿Cómo, o sea, si tuvieras que dar un consejo para chicas y chicos que nos escuchan para transicionar de estos orgasmos rápidos o orgasmos más picudos a otro tipo de orgasmos, o sea, este último orgasmo que hemos hablado, ¿qué les dirías? O sea, ¿cómo pueden aprender a transicionar de un orgasmo a otro? Pues mira, algo básico que creo que sirve para todo el mundo es primero darte cuenta de cuál es tu patrón de movimiento a la hora de masturbarte, por ejemplo, y de tener relaciones. A ver, haz una prueba. ¿Una prueba? ¿A qué te refieres con patrón de movimiento? Pues siempre solemos hacer las cosas de una determinada manera. Cuando nos tocamos en el sexo, también, pues, ¿cómo te masturbas el pene habitualmente? Pues suelo hacer este tipo de movimientos, ¿no? Con este tipo de presión, y cuando siento que me va a llegar el momento del orgasmo, acelero de una determinada manera. Ahí cada uno lo hace de una determinada manera. Y las mujeres igual, pues me gusta tocarme el clítoris de esta determinada manera, en esta posición, con esta velocidad y con esta presión. Entonces lo primero es darte cuenta de cuál es tu patrón, porque es un camino a través del que tu cuerpo ha aprendido, ¿no? A orgasmar. O sea, el orgasmo, igual me voy a ir un poco de la rama y ahora vuelvo, ¿vale? Pero el orgasmo, los cuerpos orgasman. El orgasmo no es algo que... es algo que hemos aprendido a encontrar y a provocar, pero en realidad el orgasmo es involuntario. Lo que pasa es que hemos aprendido cierta manera, ciertas técnicas, pues para experimentar orgasmos, y nos gusta llevarnos ahí, claro, porque son picos de placer muy altos. Entonces hemos aprendido un camino. Pues mi consejo es date cuenta del camino. Vale. Porque el camino suele estar, como hemos hablado, pues
completamente condicionado por la pornografía, por lo que he aprendido, por lo que tal. Entonces, bien, vale, yo tengo ese camino y orgasmo así, pues fantástico. Igual que si no orgasmo, que muchas personas no orgasman, tanto mujeres como hombres, y no se habla de esto tampoco y es un tabú. Pues bueno, si no orgasmas, igual, date cuenta de qué es lo que sueles hacer. Y una vez que tú te veas como en tu pico de placer, mi consejo es ahí, detente, para, respira profundamente y empieza a hacer otra cosa. O sea, completamente Completamente diferente. diferente. Es muy sencillo. Lo que pasa es que no queremos. Cuando Ya. llega ese momento es de Claro. no. Mucho quiero mi autocontrol, orgasmo, ¿no? ¿sabes? Claro. Quiero mi orgasmo. Mm. Y sí, empieza a hacer otra cosa. Y sobre todo, algo muy esencial que creo que le puede servir a todo el mundo es descentraliza el placer de la zona genital. Vale. Date más placer, permítete más placer por todo el cuerpo antes de entrar en la zona genital. A mí me gusta entender el cuerpo así, ¿no? Como que está todo lleno de conexiones nerviosas y de receptores de placer que son como un circuito eléctrico y eso se va encendiendo. Digamos que, pues bueno, recibes una caricia o imaginas algo, ¿no? Y se te enciende como una lucecita, como ¡pam! Otra lucecita, otra lucecita. Cuando vamos a los genitales a estimular directamente ahí, por ejemplo, la flotación ahí de clítoris, ¿no? El pene, para arriba, para abajo, ahí súper fuerte, estamos encendiendo muy fuerte como todas las luces que hay en esa parte del cuerpo, pero el resto Se centraliza está todo. apagado. Claro. No te enteras de nada, ¿no? En el resto del cuerpo. Si de pronto pruebas a hacerlo al revés y pruebas a encender toda la periferia, te vas a dar cuenta como eso tiene eco en los genitales también. Y pon de esa zona, porque es una zona que está súper llena, ¿no? de nervios. Sí. Entonces se van a ir encendiendo, se van a ir encendiendo, se van a ir encendiendo. Digamos que es como el viaje inverso. Y se puede hacer, por ejemplo, en el hecho de masturbarse, se puede hacer una preparación corporal. O sea, ¿cómo te estimulas corporalmente antes de llegar a la zona genital? Claro. ¿Con acaricias tú solo o sola? Claro, ¿O esto- tiene que ser solamente con tu pareja? No, lo puedes hacer tú solo. Lo que pasa es que entiendo que para los hombres es como más complicado, ¿no? Porque culturalmente hemos asociado más que la mujer se puede dar el permiso de erotizarse, de vagilarse, de tal. Y tío, No, hostia, no. ¿Cómo hacer? no pasa. Bueno, ya tú te has visto un poco, ya sí que te he visto. ¿Cómo hacer eso Ya. un tío, no? Toda la parte que tiene más que ver con la suavidad, con la ternura, es muy tabú para muchos Sí, de lo es. vosotros. Sí. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues dándote el permiso interno primero, acariciándote en la ducha, por ejemplo, con agua, con estímulos, ¿no? Pues así, básicamente así, y acariciándote. Pues ya sabéis, Es chicos, raro, es si vais a raro. ducharos, A la ducha. antes de que os veo, un poquito de caricia. Pero antes de llegar a todo esto que es orgasmo y exploración del cuerpo, creo que la base es el deseo, ¿no? ¿Sí? Yo sí tengo dudas de qué es el deseo. Yo tengo una pregunta también, o sea, después de eso. ¿Sí podrías decirnos qué es el deseo? De eso sexual, Qué difícil, qué difícil. Sí, o no mira, tiene respuesta. sí que tiene varias. El deseo es de lo menos estudiado en sexología y de lo que más controversia hay. Entonces, tal y como yo lo veo, que no soy la única que lo ve así, el deseo es parte de una emoción. Okay. Entonces yo lo entiendo, el deseo sexual, como parte de una emoción. Pero claro, aquí habría que considerar que el deseo es una emoción y la mayor parte, o sea, en general, los psicólogos, psicólogas y sexólogos, sexólogas, no todos están de acuerdo en esto. No hay unanimidad en esto. Vale. Yo sí que lo entiendo como, o al menos como parte de una emoción. ¿Qué pasa? Que no es una emoción, es verdad que no es una emoción no pura, así tal cual, ¿no? Como la alegría o como la rabia, o como está súper condicionada por todo un imaginario. Pero al final me gusta entenderlo como un movimiento interno y desde ese lugar sí que es una emoción para mí. Es un movimiento interno que te lleva a buscar algo o a alguien y te lleva a la búsqueda del placer. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí que lo entiendo como una emoción que te lleva a un vínculo con otro o un vínculo más profundo contigo mismo, contigo mismo. Entonces, para mí es eso, pero es algo, es un impulso, una fuerza que está muy condicionada por la cultura, tus propias creencias, los permisos que te das y no te das, tu educación familiar. Mucho, hay mucha influencia, ¿no? Muchísimo, está súper influenciado. Aquí me surgen dos preguntas. La primera, ¿cómo
o si influye directamente la infancia en ese desarrollo de deseo sexual. ¿Influye? Muchísimo. ¿Y de qué manera influye? Pues mira, un ejemplo como súper tonto, ¿no? Todos los niños, las niñas están en conexión con el placer. Hacen y están en conexión con el placer. Y no hay una cultura que les esté diciendo que está mal tocarse los genitales y darse placer públicamente, porque el placer no está asociado a algo negativo, ni a algo privado, ni siquiera. No está asociado a nada, ¿no? Entonces, esta situación quizá la habéis visto o incluso la recordáis. Una niña, no voy a poner nombres por si acaso, ¿no? Pero esto yo lo he vivenciado. Hay una niña que sale de la piscina y se encuentra mojada y se va a cambiar, una reunión, ¿no? De muchas personas, la hora de comer, la paella, típico ahí, ¿no? Ahí muy valenciano el domingo, y la niña empieza a mirarse su zona genital, 4 añitos, una cosa así, y empieza a tocarse, se cambia las braguitas delante de todo el mundo y empieza a tocarse y a darse ahí gustito, y llega la mamá y le hace ¡pam! ¡Guarra! ¡Cerda! ¡Eso no se hace! ¡Es cochina! Se queda con una cara de susto increíble. Entonces, la asocia con algo negativo. O sea, de pronto, fijaros la locura. Nacemos y somos tocados en nuestra totalidad, ¿no? Y nos limpian el culo, la zona genital, eso da un placer increíble, pero increíble. Y llega un momento, una determinada edad, que ahí hay un corte brutal. Ahí ni se toca, ni se mira, ni se habla de eso, y además es que cuando te tocas te meten una hostia. Es que te la meten, porque es diferente decir, oye, mira, esto que estás haciendo está fantástico, está genial, pero en público mejor no, darle esto, pues mira, vivimos en una sociedad, hija o hijo, y aquí hay unas normas y normalmente pues esto se hace en este contexto. Hombre, es bastante diferente. ¿No? Entonces, claro que te condiciona. De pronto ya vives un corte en tu anatomía, ya hay una zona que es intocable, privada, tabú, y depende de lo que te hayan dicho, pues asociada a lo sexual, a lo sucio, ¿no? Lo sexual se asocia a lo sucio, y a partir de ahí también cómo viven la sexualidad los adultos con los que hemos crecido, ¿no? Cómo la vivían, qué hablaban y qué callaban, cómo se comportaban, qué hacían y qué no hacían con respecto a la sexualidad. Hostia, que mucho. O sea, que aparte de la sociedad que te condiciona a X edad, 4 o 5 años, también intuyo que será la familia, cómo viva la sexualidad la familia, porque hay familias que son como más cerradas en ese aspecto y hay familias que son mucho más abiertas. Claro, cómo se vive el cuerpo también, ¿no? Que tiene mucho que ver con la sexualidad. Y luego que yo también estudié constelaciones familiares y aplico una mirada también sistémica, ¿no? En las consultas, y ahí hay un mundo que es fascinante, que desconocemos y no se puede explicar. Cada uno también trae una memoria, ¿no? de su linaje y de su sistema familiar, y hay en muchos sistemas familiares que censurar la sexualidad ha sido positivo en el sentido de que ha traído un bien, y el bien es mantener a salvo a la mujer, por ejemplo, ¿no? Pues si mantenerla a salvo es mantenerla virgen. O mantenerla viva. Claro. O sea, porque tú has dicho constelaciones familiares, ¿cómo, o sea, intuyo que será todas las relaciones que hay dentro del árbol genealógico? Sí. ¿Cómo influyen estas relaciones ligadas a la sexualidad? Sí, mira, por ejemplo, en lo que estaba contando, si en mi familia hace 3 generaciones yo no tengo ni por qué saberlo, y más con temas de sexualidad que antes, sí, ahora imaginaros antes, ¿no? Ha habido violaciones sistemáticas dentro de la familia, incluso ha habido alguna muerte porque se ha desangrado la mujer, o porque se ha quedado embarazada y se le ha practicado, por ejemplo, del padre o del hermano o del tío, y se le ha practicado un aborto y se ha muerto en el aborto. Entonces se queda una memoria ahí de que la sexualidad, hostia, es peligrosa. Es que realmente en ese sistema familiar la sexualidad es muy peligrosa. Se ha usado para ejercer la violencia, para ejercer el poder y la violencia, y ha conllevado la muerte de una o varias personas. Entonces, ¿qué se queda como eco? Pues no hagas eso, no sé qué, que vas a ser una puta. No hagas que no te vean, por ejemplo, ¿no? Que no te vean haciendo nada que tenga que ver con lo sexual. Una mujer decente no puede hacer ciertas cosas. Hostia, porque es peligroso. En realidad. Entonces,
Claro, ¿qué aprendemos de la familia? Pues todo, es que es nuestra fuente. Ya. ¿Y qué hay en la familia? No tenemos ni puñetera idea. La mayor parte de las veces no lo sabemos. Ostras, me parece súper interesante porque sí que, o sea, es cierto que muchas veces no conocemos, sabemos los nombres de la abuela, del tío, pero no conocemos realmente la historia No sabemos. y mucho menos la historia sexual de cada persona. ¿Cómo hay alguna forma de que la gente pueda aprender o desarrollar esa constelación familiar para conocer más a fondo esa historia sexual de cada persona? Sí, claro que se puede. Lo que pasa es que yo desaconsejo totalmente acudir a las constelaciones como para hurgar en la historia familiar. Puede ser peligroso también. Es que es desconcertante y no vale para mucho, Vale. sobre todo. Pues no lo Porque- hagáis, chicos. No, quiero No. decir, si tú te estás detectando, si tú vives la sexualidad súper bien, Ujú. oye, pues tú sigue con lo que estás haciendo, está fenomenal. Ahora, si ves que hay algo que no te lo pasas del todo bien, que tienes un problema, que no estás pudiendo orgasmar cuando todos los cuerpos orgasman, esto Ujú. no se elige, es que los cuerpos orgasman, y tú no acabas de vivir eso, o tienes, por ejemplo, ¿no? que te desconectas del deseo sexual, tienes largas épocas que no tienes nada de deseo y eso es un problema para ti, Ujú. yo te digo, vale, a terapia. Ya. Infórmate, lee, hazte cursos, lo que quieras, pero si quieres realmente ver cambios, a terapia. O sea, si tienes algún tipo de lastre o algo. Claro, si a ti hay algo que te está impidiendo vivir ¿no? bien la sexualidad, y Sí. si ya cuando tú te has trabajado tus mecanismos, cuando tú ya has aprendido de tu anatomía, cuando tú ya, si estás en pareja tienes una buena relación de confianza y sexual Sí. con tu pareja, y sigue quedando algo que dices, ostras, que es que no acabo, es que no acabo, entonces, constelaciones. O sea, algo que sea realmente imprescindible, que lo necesites sí o sí, que te esté lastrando. Claro, Si no, claro, mejor o no. algo que dices, bueno, es que yo tengo la información de verdad de que en una generación atrás han pasado cosas terribles, Ya. ¿no? Con respecto a la sexualidad, Ya, o ya. incluso a mí misma me han pasado cosas terribles con respecto a la sexualidad. Es algo que siempre contemplo en sesiones. Pero así de entrada ir a una constelación como, voy a hacer una excursión Ya, no. de sábado, de domingo a un No lo taller de hagáis, constelaciones no lo hagáis, chicos. a hurgar aquí. ¿Qué ¿no? diferencia hay de una constelación a hacer una denuncia en familia? O sea, que la familia ya maneje aberraciones que se cometieron en el pasado. ¿Qué diferencia hay? No sé si he terminado la pregunta, como en qué puede cambiar que sea Uno parte de intuyo, esto? yo creo que es conocer y otra cosa es que la gente te cuente, ¿no? Pero es que al final manejan la misma información. O sea, la constelación, sí, estoy muy familiarizado con el tema, no la comparto, pero estoy familiarizado con las constelaciones. Es al final mostrarte lo que puede venir cargando de tu pasado y cómo acciones malas, sobre todo las que han perjudicado, llegan también directamente a ti, ¿correcto? Ajá. Eso, para mí, dicho en pocas palabras, son las constelaciones. ¿Y qué diferencia habría entre esa constelación a nivel familiar, se hicieron denuncias de actos en los cuales claramente se obró mal, hubo abuso, violaciones, embarazo en el mismo linaje sanguíneo? ¿Qué diferencia habría? Sí, es súper interesante la pregunta que planteas. Yo también, en lo personal, me he distanciado mucho de las constelaciones familiares porque a nivel terapéutico no considero que del todo sean útiles o de la manera, ¿no? como que se viven hoy en día. Entonces me parece que demasiadas cosas hay que se mezclan y luego ya en lo energético ni entramos, ¿no? Todo lo que se puede mover, que me parece como muy ok todo, pero en realidad no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos haciendo ahí. Entonces, sí, para mí también la mirada ha cambiado. Entiendo lo que dices como que es un punto de conciencia, en el sentido, tú lo estás viendo igual. Si yo ya sé que esto ha sucedido a través de información o a través de la información que me presta una constelación, ¿cuál es la diferencia? Claro. La única, lo que tú decides hacer. O sea, para mí la constelación vale para eso. Para informarte. Para que tú tengas una información ahí delante y decidas hacer algo con eso, o puedas tener un grado más de comprensión sobre eso, de decir, bueno, pues mira, hubo estas violaciones, pues que en realidad esto viene de atrás, ¿no? Y se ha perpetuado y lo que sea. Se habla a veces de perdón, yo no creo en el perdón, por ejemplo, ¿no? Con las No crees en el perdón. No creo en el perdón. Pero ¿en qué nivel no crees en el perdón? O sea, ¿en nivel de constelaciones? ¿A nivel
de tu No, vida. como ya que estamos abriendo aquí un nuevo melón. No, pero es interesante, es interesante. Pues sí, muchas veces se usan las constelaciones, ¿no? O como la mirada que se intenta dar es de, bueno, pues entiende lo que ha pasado y a partir de aquí pues perdona o estate en paz o lo que sea, ¿no? Para mí esto no es útil, es completamente moralista. O sea, si yo me coloco en perdonar, estoy colocándome en una posición por encima y considero que lo que tú, no sé, me parece como súper moral. Es que no sé si quiero extenderme mucho por ahí, pero no me sirve el perdón por esa razón, porque si yo te perdono, si tú me haces algo y yo te perdono, no necesito entrar en la comprensión de por qué tú has hecho eso, ¿no? O en la empatía de eso, sino que yo te estoy perdonando, te estoy absolviendo. Como entiendo que hay un bien, un mal, me coloco en todas estas posiciones que no me son interesantes. O sea, para mí es más interesante saber, bueno, desde dónde me he movido yo, desde dónde te has movido tú, qué te ha llevado a hacer esto y qué hacemos con eso hoy en día, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Por eso digo que esta actitud de perdonar... Es que es muy interesante porque creo que este debate lo hemos tenido él y yo más de una vez, porque yo sí que a lo mejor pienso igual que tú, pero él a lo mejor piensa, para él el perdón es otro tipo de... Porque quizá para ti el perdón es otra cosa. De otra cosa. Sí. Pero me resulta curioso porque, claro, sí que es verdad que a lo mejor el hecho de perdonar te supone con esa posición de superioridad, a lo mejor de decir, mira, yo te perdono porque yo creo que, pero a lo mejor él lo ve con un perdón de yo me pongo al mismo nivel que tú para tener respeto contigo. Entiendo. Entonces, creo que las dos posiciones son sí, válidas. depende, como todo, para mí la palabra es algo que se llena de significado, ¿no? Y entonces cada uno pues ahí le pone un significado y una vivencia, entonces desde ahí. Pero lo que decía recogiendo tu pregunta de las constelaciones, que de verdad me parece súper interesante, cambia sobre todo en la posición en la que tú te colocas y a veces mentalmente alivia mucho a la persona ver que lo que le está sucediendo no es porque esté rota, haya algo mal en ella, sino porque forma parte de un hilo como de acción que se extiende en el tiempo y esa persona está como formando parte de eso, pero que también se puede desprender de ahí. Sí. Y para tiene mí, que desprenderse exacto, de... para mí lo interesante es la toma de conciencia que te puede ofrecer, y eso te lo puede ofrecer una constelación o te lo puede ofrecer también tu propia observación, ¿no? Y luego realmente hacer algo con eso, porque si tú vas a la constelación, o sea, hay como patrones, ¿no? Que todos estamos siguiendo y automatismos, y si tú estás siguiendo con esas inercias y no activas tu voluntad de verdad y las cambias, vas a seguir viviendo lo puto mismo. Da igual que hagas una constelación, un curso de no sé qué, que seas titulado, me da lo mismo, si es que vas a seguir haciendo igual. O sea, que es como una herramienta. Si no la utilizas tú para algo, no sirve para nada. Pasa que es súper llamativa. Ya. Sí, para mí en situaciones así, donde desgraciadamente a nivel familiar, conocer lo que ha pasado en la familia, muchas veces se calla, es la verdad, en familia se tiende a callar por deseos para mí mal dirigidos y mal enfocados, que bueno, claramente son penados. Y desgraciadamente cuando hoy en día ocurren cosas de las cuales nos avergonzamos, tiende a entonces empezar a salir mucha información, ¿no? Es que tu abuelo, es que tu bisabuelo capaz, es que en la guerra no te imaginas la cantidad, o sea, tu abuela capaz fue violada, ¿sí? O sea, salen desgraciadamente, bueno, no desgraciadamente, afortunadamente salen muchas verdades que hacen conciencia de capaz eso mismo, de cómo tú te relacionas hoy en día, no solamente a nivel sexual, sino con tus iguales. Que hay que hacerlo. Para mí los secretos en familia no tienen por qué Pero yo creo que también... y hay que denunciarlos. Creo que lo ha dicho ella, muchas veces el hecho de conocer o no conocer tampoco te va a cambiar nada si en tu vida no necesitas hacerlo. Es decir, creo que el hecho de a lo mejor irte tan arriba y conocer algo, a lo mejor que no sabías o no necesitabas saber, te puede traumatizar o te puede traer unas consecuencias más negativas que realmente te podrías haber ahorrado. Yo no creo que conocer, yo no creo que conocer por lo que tu abuelo o tu abuela pudo haber pasado, tu bisabuelo, incluso más arriba, te pueda llevar hoy en día a una ¿cómo fue que dijiste? A un trauma. Yo no lo considero. Considero que más bien saber el origen
y de dónde viene tu familia, por lo bueno y por lo malo, te hacen saber tú también quién eres hoy en día. Claro, pero tú piensas, por ejemplo, venimos de una guerra civil. Sí. En la guerra civil habrían un montón de violaciones. Ujú. ¿Tú querrías saber realmente si tu familia viene de una violación? Sí, porque no quiero que se repita la historia. Pero tú ya sabes, o sea, tú como persona sabes que esa parte no se va a repetir. Tú no Entonces, lo sabes, no. Tú asegurar de que una violación, o hablando en línea general, un abuso sexual, esto es más mi opinión, tú corrígenos. No tenéis ni idea. Sí, entonces bueno, corrige. Que un abuso sexual se repita ¿no? en tu familia, verdaderamente no lo sabes si va a pasar o no. Ojo, manejando la información del pasado o no. Pero ¿cómo no lo vas a saber? O sea, por tu círculo y por tu parte, tú te tienes que asegurar de que no pase ni a ti ni a los tuyos. Fíjate esto que desgraciadamente hoy en día sucede, y aquí sí no digo que es opinión mía, sino hechos. Te sorprendería la cantidad de adolescentes que, por ejemplo, están en el cine. Uh-huh. Y aparece una publicidad de denuncia de abuso sexual, que sea tu tío no está bien, que te sientes en las piernas de tal no está bien. Y esto por lo light, ¿sí? Por lo muy suave. Y la niña o el niño cae en conciencia y dice, esto no está bien. Mamá, mi tío esto, mi abuelo esto, y las madres deciden callarse y decirle, no, eso no es así. Tu tío no es así, ¿cómo se te ocurre? Y ruptura familiar, o sea, y la hija es una desgraciada, ¿cómo se te ocurre tachar o insultar a tu tío de esa forma? Yeah. Por lo mismo, porque creemos que en nuestra familia no va a pasar. Yeah. ¿Sabes? Es que a mí no me puede pasar un abuso sexual porque yo soy un padre que siempre está viviendo a su hijo o a su hija, en mi círculo no sucede, ¿cómo me va a pasar? Bueno, pero creo que la cosa ahí está en escuchar y realmente conocer. Claro, pero antes de escuchar y antes de conocer puede estar pasando Claro, pero ahí está como madre el hecho de que tu hija te diga socorro en grande, no digas no, cállate, pero escuchar a la niña. Pero antes de eso ya está pasando. Entonces es donde yo digo, si tú sabes por lo que tu familia ha pasado, no te asegura de que no vaya a pasar, pero puedes estar un poco pendiente. Puedes estar un poco alerta. Eso sí. Puedes estar, hey, no. Ya. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, y eso también es verdad, lo que tú bien decías antes de una niña de 4 años que se toca, y pues se puede tocar ella misma, se puede tocar contra una almohada, en una bicicleta. Hay diferentes formas de estímulos que ella verdaderamente no sabe si está bien o está mal, simplemente sabe que le agrada. Pero también dependiendo de cómo sea el estímulo, puede saber que no está bien. O sea, me genera placer esto, pero no entiendo por qué es mi tío que lo hace. ¿Sí? Que hay un grado de incomodidad. Exacto. Siempre. Exacto. Sí, hay un grado de que no hay permiso real. Lo que pasa es que como la criatura es tan pequeña, pues esto no lo sabe ubicar, el tema de los límites no está nada claro, pero realmente no hay un permiso real. Ya, correcto. Entonces eso es incómodo. Y sí, yo creo que está bien tener la información. La cuestión, también creo que te puedes traumatizar o retraumatizar con la información, porque al final todo es, ¿qué hago yo con esa información? Si es que en la vida es que todo es lo mismo, es como lo que hablábamos antes de las metas, los objetivos, ¿no? De tener sexo antes, después, pues es que depende de qué haces tú con la información. Y aquí es lo mismo, ¿para qué decides usar la información? Sí. Y es verdad que hay una explicación de constelaciones que a mí me la quedé mucho, que hablaba de la energía del abuso, de la víctima y del perpetrador como una misma energía, es decir, como una misma moneda con dos caras, ¿no? Y que cuando en un sistema familiar estaba muy presente esa energía, siempre estaba presente en las dos caras. Entonces, va a haber unos miembros de la familia que actúen una cara y otros miembros que actúen otra, o incluso que un mismo miembro que esté actuando las dos, que en una parte sea perpetrador de su vida, ¿no? Sea agresor, y en otra sea víctima también. Okay. Entonces, eso siempre está muy interesante saberlo, sobre todo si ha habido violaciones cerca en el tiempo, porque una ley que hay en constelaciones familiares que se dice que esto se repite, quiero decir, si esto está presente, porque constelaciones entiende
entiende la familia como un cuerpo, como un solo cuerpo, ¿no? Energético. Entonces, si esto está presente, es como este ingrediente está bastante presente, va a seguir actuando. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que está bien conocerlo. Constelaciones, sin constelaciones, no es porque las constelaciones, sino de, oye, saber que esto ha pasado, que es posible que yo tenga una memoria en torno a esto, ¿no? Pues ahí sí que puedo revisarme a mí mismo, decir, bueno, ¿de qué manera el abuso está presente en mi vida? ¿De qué manera, no? Y recogiendo el tema de la pornografía, voy a hacer ahí como un hilado, ¿eh? Que dices, ¿cómo salir aquí ahora por la pornografía? Voy a salir por ahí. La pornografía muchas veces nos enseña el placer ligado a la violencia. Sí. Aunque sea sutil, aunque no sé qué, hay dominación, ¿no? Hay todo esto. Entonces, hostia, yo ahí digo, cuidado, porque estamos perpetuando también actitudes a través de la familia, a través de nuestros actos, ¿no? Que nos han podido llegar a decir, pues si yo de normal tengo como una energía más víctima, ¿no? O suelo recibir agresiones por lo que sea, es fácil que también en lo sexual sea proclive a eso, incluso que los juegos, que aunque es inocente, son juegos, ¿no? Tienen que ver con la violencia. Y alguien que lleva más como ese pulso de agresor, es fácil lo contrario. Entonces a veces se perpetúan juegos que dices, ¿hasta qué punto es un juego? ¿Hasta qué punto estamos actuando principios de estos temas? Sí, dices aquí que... me surgen 3 preguntas. Pero, a ver, si entendí bien, dices que ese juego puede ser detonante luego de sacar esa identidad, por ejemplo, que tenías. Sí, como ese ingrediente, ¿no? Tuyo, de Sí, vivirlo tú no así. sabías que eras drogadicto hasta que... Hasta que te drogas. Bueno, lo de las 2 caras de la misma moneda, no sé si recuerdas, lo hablamos con Olaya también, sí. porque sí que hablaba mucho del rol de víctima y perpetrador. Yo quería preguntarte, Exacto. ¿qué límite dentro de la sexualidad y el acto sexual de violencia es realmente o puede tener un significado peyorativo o negativo? Es decir, si ambas partes están conformes con un sexo a lo mejor más violento en algunas ocasiones, o incluso en otras más romántico, pero en ciertas ocasiones un sexo más violento, ¿realmente tiene un significado negativo? Es que aquí entramos en los términos de la moral. No seré yo la que diga esto está bien o esto está mal. Si hay 2 personas adultas que deciden practicar sexo de manera violenta, yo no tengo nada que decir, ya se apañarán, quiero decir. Lo que yo sí, si las tuviera delante en consulta, les haría muchísimas preguntas. Sí. ¿No? De, bueno, ¿qué estás experimentando tú realmente? ¿Qué te lleva ahí? ¿Qué pensamientos hay mientras estás teniendo sexo? O sea, ¿desde dónde te estás moviendo realmente? Para eso. ¿Solo haces eso? ¿Eso es un juego? ¿Te llegas a lastimar? ¿Llegas a lastimar al otro? O sea, hasta como dónde están los límites y qué estás viviendo tú realmente y cómo has aprendido, por ejemplo, la sexualidad. ¿Estás repitiendo o estás siendo libre? Porque podemos parecer adultos funcionales, muy libres y muy abiertos y estar fatal y súper desconectados por dentro. El que, yo qué sé, depende. No creo que no es una cuestión de esto está bien o esto está mal, Sí. sino ¿Qué te lleva a ello? ¿cómo lo está viviendo de cada forma ser global, humano? claro. O sea, no sabéis la de veces que en consulta veo a mujeres que después de haber estado hipersexualizadas en su vida, tienen una pareja estable, una relación bonita, ¿no? están bien, y pasan por un periodo de fuego sexual, de actividad sexual, luego se apagan completamente. Ostras. Y dices, ¿qué ha pasado ahí? Pues ha pasado que de pronto hay una toma de conciencia en la mujer y dice, hostia, que yo me pensaba que era súper libre haciendo todo lo que he hecho y no era para nada libre, y de pronto tomo conciencia de que a lo mejor pues parte de las relaciones sexuales que he tenido han sido más violentas de lo que yo, aunque dijera que las estaba permitiendo, verbalmente estaba diciendo que permitía, pero internamente yo no estaba bien teniendo esas relaciones sexuales. Lo que pasa es que como no había conciencia, ahí pues parece que no pasa nada, pero oye, que el cuerpo recuerda, las emociones recuerdan. Sí. Entonces, ¿cómo, en este caso, por ejemplo, una mujer podría desarrollar esa conciencia para saber si realmente al verbalizar algo dentro del contexto sexual violento sea realmente cierto y no sea solamente porque está inhibida por
Porque no es consciente realmente de lo que... Es que al final es trabajo personal, tío, eso es o sea, conoceros a vosotros mismos y mismas, Sí, siempre, y desarrollar personalmente, Y desgraciadamente, y luego tener relaciones sexuales. desgraciadamente las mujeres caen mucho en ese rol de aceptar sexualmente lo que venga y Por como agradar, venga, por sí, mantener una por relación. presión. Creo que esto tú y yo lo hemos hablado. Yo he escuchado de los primeros capítulos. cantidades de amigas que me han confesado de un primer encuentro sexual con quien sea por presión. Porque estoy aquí, no puedo decir que no. Bueno, venga, que pase rápido y salimos como de esta diligencia. Es una violación, Por básicamente. no saber poner un límite, ¿eh? Pero es lo que- No saber realmente cómo se pone Es un que límite. al final, estoy completamente de acuerdo contigo, no cabe la menor duda, es eso que tú dices. Vale, si tu forma de relacionarte a nivel sexual es a través de un poquito de intensidad, ahórcame aquí, escúpeme por allá, tírame por ahí, esas cositas que es lo que nos enseñan en otros episodios. Claro, pero verdaderamente de dónde nace, ¿sabes? Claro. Es porque capaz yo internamente me siento oprimida, siento que no merezco, entonces debo ser maltratada. Claro, es que el ego, lo que hablábamos, está presente todo el rato, Bueno. estamos. Y igual que tú eres en la vida, eres en el sexo. O sea, que el sexo no es algo que sucede ahí aparte, ¿no? No, forma parte de quién eres. Y pues, no sé, a lo mejor te relacionas con las personas desde un punto de superioridad y necesitas demostrar tu superioridad. Y eso te lo puedes llevar a la cama de diferentes maneras. Incluso... Y lo contrario. Ya. Como tú comentabas, Sí. y lo contrario. Incluso tú puedes, o sea, tu vida sexual puede verse afectada por eventos muy catastróficos en tu vida. Claro. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo tú dices, o sea, viviendo lo vivido, cómo retomas, cómo vuelves a abrazar la sexualidad en tu vida? ¿A eventos muy traumáticos te refieres a que te hayan pasado? A ti, a tu círculo cercano, es que no sé decirte puntualmente como cuál. Una violación. Sí, por ejemplo... ¿Cómo se puede recuperar? Es que la sexualidad... Dios ampare a mi madre, ¿no? Que es algo, un círculo muy... mi primer círculo. Y claramente eso, bueno, sin duda alguna, es una experiencia muy traumante y te afecta a nivel sexual. ¿Cómo sales de ese trauma y vuelves a abrazar? No hablo de tu madre, hablo de ti, hablo de... Sí, es un tema lo del trauma, y todos tenemos trauma, ¿eh? O sea, no hace falta que te pase algo terrible, como socialmente admitido como terrible, para que tengamos registrado trauma. Trauma es algo que no has podido procesar, y todos tenemos cosas que no hemos podido procesar en ese momento. Entonces, en lo sexual, es muy interesante la pregunta porque se trabaja desde dos vías. Primero, y principal para mí, es lo mental y el relato que hay construido en torno a eso. Cuando hay trauma, hay muy poco escaso relato, depende de qué grado de conciencia tengas el trauma con respecto a la sexualidad, ¿no? Porque se desfragmentan los recuerdos. Entonces ahí hay que revisar un poco también qué ha pasado y que la persona pueda asumir, poner palabras a lo que ha pasado y que construya otra explicación de lo que ha pasado. O sea, que deje de colocarse en un lugar como exclusivamente sufridor de lo que ha pasado, y lo digo como con muchas pinzas. Esto por un lado, hay que entender, hay que poner parte de verdad de mente y paz en el corazón en eso, y luego paralelamente se tiene que trabajar a través del cuerpo, porque el trauma se queda en el cuerpo. Entonces ahí hay pues técnicas que se hacen en consulta para trabajar a través del cuerpo. Y en lo sexual en particular, aunque ya está trabajado, aunque ya esté trabajado y la persona pueda llegar otra vez a disfrutar, ¿no?, del sexo, hay que saber que va a haber momentos en los que el cuerpo reaccione como en ese momento del trauma y no pasa nada. O sea, si tú te lo tienes trabajado, no pasa nada en el sentido de que dices, vale, pues yo ya sé que, por ejemplo, cierto tipo de luz o cierto tipo de caricia, cierto tipo de práctica me van a reconectar con eso. Es como un enchufe directo, ¿no? Sí. Y el cuerpo trata de dar la respuesta. El trauma al final es eso, el cuerpo tratando de dar la respuesta que no pudo dar en ese momento. Entonces colapsa, hay un colapso nervioso, cerebral, bueno, es la leche lo que llega a pasar y es súper desconcertante para la persona. Pero si tú ya tienes explicación de qué le pasa a tu cerebro, de qué le pasa a tu cuerpo cuando todo eso sucede y de qué estímulos hacen de detonador de todo eso, porque tú ya lo has podido mirar, porque de alguna manera estás en paz y eso está procesado y hay otra historia que te estás contando con eso, entonces evitas esos ciertos tipos de estímulos y pillas a tu cuerpo
con autoobservación, te das cuenta antes de que empiezas a entrar ahí y entonces pues te retiras del sexo, lo hablas con la persona, aprendes también habilidades de comunicación, ¿no? De oye, mira, me está pasando Tendrás esto. que tener mucha confianza también. O generarla. Quiero decir, tener tanta confianza contigo que decir, mira, lo que yo necesito para estar segura en una relación es esto y esto. Entonces, como esto no esté, bueno, pues yo lo digo, ¿no? O yo me procuro mi seguridad. Claro. Y mucho trabajo personal. O sea, se puede. Pero sola o solo después de algo así, no. creo que es muy difícil porque no tenemos, ningún ser humano tiene una visión nítida de sí mismo. ya. Es como una cámara, si tú pones una cámara aquí de cerca de un objeto y se va a desenfocar, pues sobre nosotros mismos pasa igual, entonces necesitamos ayuda muchas veces. Y tomar verlo. perspectiva, imagino. Claro. Qué interesante. Quería, porque llevo todo el podcast escuchando, me parece súper interesante y creo que manejas una barbaridad realmente. Tengo una duda que me lleva desde el principio del podcast. ¿Hay límites realmente dentro del deseo sexual? Es decir, ¿yo puedo desear sexualmente o excitarme con cualquier cosa? ¿O depende mucho de la persona, depende de la situación? Hay momentos en la vida en los que te puedes excitar por ciertas cosas, otros por otro. Es decir, yo me podría excitar por una taza, realmente, o realmente sería muy, muy extraño. No sé, dímelo tú. Porque claro, mi pregunta va, hay gente que se excita con animales, hay gente que se excita desgraciadamente con niños, hay gente que se excita viendo a otra persona disfrazada de animal. Entonces, ¿eso entra dentro de un deseo sexual sano o realmente sí que hay límites dentro del deseo sexual? Vale, te voy a dar dos respuestas. Ujú. Una como más ortodoxa, ¿no? Profesional, que es que el deseo es una construcción cultural, entonces depende de tu imaginario, te vas a excitar con unas cosas o con otras, ¿no? Si de pronto tú esta taza la asocias a que, yo qué sé, te gusta ver, voy a ponerme explícita, te gusta ver salir eyaculaciones a lo bestia y has recogido eyaculaciones en tazas y has hecho cosas con las, ¿no? con después el semen y eso te excita, pues puedes llegar a generar como, bueno, una taza, asociación directamente. Claro, pero porque ya hay todo un imaginario ahí, ¿no? Entonces, depende del imaginario de cada uno, eso, completamente. Y eso se va construyendo y se va cambiando también a lo largo de la vida. Entonces, bien o mal, desde ese punto de vista, pues no sabría decirte si es bien o mal, normal o no normal. Y luego, por otro lado, personalmente sí que en mi visión, como yo veo las cosas, ya Lucía, bueno, en lo profesional también, si a la persona no le está generando ningún problema en su vida, su manera de vivir el deseo, ni a ella personalmente, ni a las personas con las que se relaciona, Ni en sociedad tampoco. Claro. exacto, a las personas con las que se Adelante. relaciona, yo diría, Sí. profesionalmente está todo ok, ¿vale? Porque no hay un perjuicio que se está haciendo a alguien, entonces Correcto. pues estaríamos ok. Ahora, voy a lo personal. Hostia, yo lo que veo es que se nos está yendo la pelota en mucho, ¿no? Que dices, hace falta ser tan especiales y tan... ¿no? O sea, ¿esto hasta qué punto responde a algo genuino y auténtico? O al revés, a una máscara más que dice que cuanto más me diferencie y más raro sea, más valor percibo. Y hasta qué punto, o sea, más valor recibo. Y hasta qué punto responde también a... Hostia, y hay un vacío, ¿no? Tan grande que no me satisface nada y entonces tengo que hacer cosas cada vez más extrañas para que eso me satisfaga, para encontrar El placer. algo de... Sí, exacto. Algo de dopamina, algo de... Necesito hacer cosas muy sorprendentes y ahí tiene mucho que ver que hemos entendido el deseo sexual ligado a lo novedoso, ¿no? Alguien que no conocemos nos provoca deseo porque es desconocido. Cuando ya conocemos mucho a la persona, ya necesito juguetes, juegos, tríos, cuartetos, orgías, cosas... Bueno, es una forma de vivir el deseo, pero hostia, es bastante limitada. Quiero decir, si siempre vas a tener que estar introduciendo elementos nuevos, pues ya claro, nos vamos a cosas pues muy raras, porque siempre es algo como más extraño y más nuevo y más novedoso
Entonces, para mí eso es como el deseo entendido desde eso, la novedad, la estimulación, pero no desde la profundidad. Yo creo que, bueno, aparte es súper interesante, creo que en parte es porque estamos rotos por dentro la mayoría y porque tenemos un umbral de dopamina tan alto realmente que nada nos estimula de todo. Es decir, una relación sexual, como tú dices, genuina, normal, muchas veces no estimula porque estamos necesitados de ese estímulo tan potente, tan estimulante que realmente no nos estimula nada. Y es triste. Yo creo que agregándole a eso que tú acabas de decir, es que verdaderamente no conectamos hoy en día. Necesitamos siempre un factor externo que nos mantenga que creemos que hay conexión con nuestra pareja, indiferentemente del sexo. Pero eso, si no tengo ese factor extra que mantiene la llama viva, yo considero, en mi opinión, que ni siquiera has conectado con tu pareja. O sea, verdaderamente no hay una unión con tu pareja, porque el día que este tercero, llámese como se llame, roleplay, todo el catálogo que nos abriste, el día que eso se acabe, ¿qué más? ¿Qué hay? Más? Claro, sí, o sea, ¿qué más? Nos ahorcamos y nos matamos aquí claro, mientras copulamos, ¿sabes? Claro, pues yo creo que al final la crisis que tenemos es una crisis de profundidad en todos los aspectos de la vida y en el sexo también. Entonces tú dices, ¿estamos rotos? Hostia, no lo sé, yo creo que rotos no estamos ninguno, creo que estamos desconectados de la profundidad de quién somos y le damos tanto protagonismo a lo que narra nuestra mente, a nuestras propias historias, a lo que proyectamos, que estamos en un mundo completamente, casi total y exclusivamente conectados con esto y con lo mental y muy poco conectados con el corazón, muy poco conectados con el cuerpo y muy poco conectados con la profundidad. Entonces nos movemos desde superficies todo el rato. Y no es por excusarnos, pero es que verdaderamente a nivel de sociedad hoy en día todo es un estímulo sexual. O sea, en redes, publicidades, ropa, verano, bikini. O sea, el estímulo sexual verdaderamente considero yo creo que es mucho más potente las redes sociales que la publicidad. La publicidad al fin y al cabo la ves en la televisión, que hoy en día las nuevas generaciones ven muy poco la televisión y están todo el día con Instagram y TikTok. Y la hipersexualización que hay en redes sociales es una locura, pero una locura. Es que mueve muchísima energía en las personas. O sea, la sexualidad es una fuerza súper poderosa y que realmente, recogiendo lo que tú decías antes, claro, eso puesto al servicio de mi acción diaria es la hostia. Pero claro, puesto al servicio de que me compres tal producto para que lo venda también es la hostia. Entonces se usa y se usa y se usa. Y bueno, pues yo creo que es un centro de poder súper grande en las personas la sexualidad, y que cuanto más la conozcamos, la nuestra, y nos conozcamos y nos vivamos en más armonía y en más profundidad, pues mejor nos va a ir en la vida y menos vamos a estar a merced de pues publicidades, estímulos que realmente no son lo que necesitamos o lo que queremos, ¿no? De poner límites claros, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que hablábamos. Y eso de límites claros, porque no creo que haya confusiones, me atrevo a decir que tú te refieres a sexualidad, abrazar la sexualidad desde lo sano, desde tu pareja, desde mi privacidad y no desde la exposición y divulgación de mi sexualidad, ¿correcto? Bueno, no me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo a cuando te relacionas sexualmente, saber qué es lo que tú quieres para poder decir sí y no a ciertas cosas, ¿no? Y no ponerte en peligro, o no verte condicionada o condicionado por es que tengo que cumplir cierto protocolo, para que el otro me quiera, me elija. Sin ningún patrón en específico. Exacto. Sí, y en cuanto a vivirlo como de la pareja, ¿no? Y no sé cómo lo has expresado exactamente, pero bueno, yo creo que se puede vivir una sexualidad muy sana también, abierta. Y pues no sé, o sea, como distintos modelos, ¿no? De sexualidad, pero siempre tiene que partir de que tú estés muy centrada, muy centrado, ¿sí, no? De que tú le des el visto bueno, ¿no? De que esté en coherencia contigo y de que haya profundidad ahí, ¿no? Realmente, de que digas, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que me apetece experimentar y sobre todo me quedo bien, ¿no? Cuando lo estoy haciendo estoy a gusto y me quedo bien también después y nadie sale dañado, al revés, salimos potenciados y multiplicados. Y con lo de exponerse o no exponerse,
pues, hostia, yo también lo que veo en lo personal es que la hipersexualización es que lo sexual se ha convertido en un valor más. Entonces, me expongo de alguna manera sexualmente y eso hace que mi valor percibido sea mayor. Sí, no sé, es como muy loco, ¿no? Es muy El neurótico. endiosamiento ese de... Entonces, claro, tengo que contar todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que no sé qué, ¿no? Una anécdota. El otro día estaba con mi madre y yo digo, ¿qué haces? Me dice, ver first date. Digo, "Ya, bueno. Todas las madres ven first date, Venga, pues, Yo no sé. pues vamos a echar un rato Todas. aquí de risas. Y sale ahí una potencial pareja en la cena y les dan unas movidas de estas de rascar, ¿no? Y las preguntas eran sexuales súper explícitas. Sí, ¿no? Yo flipando. Digo, pero ¿y esto? O sea, ¿estás tú? Que yo estoy en una cita y me hacen esa pregunta en una primera cita y encima grabándote y te contesto a eso, ¿sabes? Y le decía uno al otro de los chicos, no, pero es que como que cerrado eres, porque no me hablas de lo que te gusta, no me estás esquivando el tema y tal. Y yo pensaba, hostia, Primera cita, Una cámara aquí. bueno, mira, no. O sea, puede ser que tú quieras airear y te venga bien, porque te da igual, porque lo que sea, te venga bien airear lo que a ti te gusta sexualmente, y puede ser que al otro no, y está bien, ¿no? El otro no es un reprimido, tiene un problema con la sexualidad, no, elige dónde y con quién da esa información. Correcto. Y me parece súper sano eso, Claro, ¿no? Que sí. de pronto... Y debería ser así. Y así además. tiene que ser, sí. Oye, pues creo que ha quedado muy interesante. A mí me gustaría hacer dos preguntas antes de ir. Ay, yo tengo una. Yo tengo Bueno, una. tres preguntas entonces. Una yo, Pero una tú y una yo. rápido. No, la mía son sí o no. ¿Sí o no? Oiga, venga. No, la primera es O no responder. o no responder. Ah, vale, puedo pasar palabra, Sí, ¿no? sí. ¿Puedo No, pero preguntar? son muy tontas, verdaderamente. La primera es, ¿el sexo con amor es mejor? ¿No puedo matizar? ¿No puedo ¿Sí o no? matizar la ¿Sí o no? respuesta? O sea, ¿tú qué prefieres? Vale. O tú qué aconsejas para no meterte a ti? No, hazme la personal mejor, Vale. yo creo. A Lucía. ¿Sexo con amor es mejor que...? ¿Qué prefieres? ¿Sexo con amor o sexo? Con amor. Sexo con amor, vale. ¿La Y siguiente? si no, pues, esta sí va un poco más de desarrollo. Si pudieses confesarnos cuál es la fantasía que más se repite, ¿cuál sería? ¿Qué más se repite en consulta? Sí. Es de Tanto, los tanto, 10. tanto de chicos como de chicas. ¿Cuál es la fantasía que más...? Eso se repite. No va a ser nada de lo que pensáis. A ver, sorpréndenos. La fantasía que más se repite en las mujeres, sobre todo ten en cuenta que yo atiendo a mujeres, ¿vale? La que más se repite es, por favor, que no vaya tan rápido. Tanto bum, 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 bum. Vale. Sí. Chicos, Eso como lento. fantasía. Flipa, con Lento, fantasía. increíble. La mayor fantasía, fantasea con que vaya lento. de las mujeres con las que yo trabajo es ser escuchada, ser respetada en los ritmos y sobre todo eso, y ser estimulada de la manera que necesita la mujer ser estimulada. Y normalmente eso se convierte en una fantasía hasta en la propia cabeza de la mujer, porque la mujer tampoco se conoce, entonces tampoco sabe pedir muchas veces. Pero sí, la principal fantasía es que me escuche, que no vaya a saco. Que no vaya a saco. Esa es la principal fantasía. Nada estrambótico. Tal cual, nada estrambótico. Nada estrambótico. Chicos, calma. calma el potro, Calma nosotros. Y yo quería cerrar ya con la pregunta de ¿realmente crees que todo el mundo, sin excepción, debería conocerse para tener mejores relaciones sexuales? Sí, Sin excepción. sí. Y mira que cuando has empezado a hacer la pregunta, digo, hostia, esto de todo el mundo siempre, no Sí. sé qué, mira que no soy yo de dar respuestas absolutas. Sí, porque creo que para vivir mejor el requisito es conocerse también. Entonces, para vivir mejor en lo sexual, obviamente también. Pues Lucía, muchísimas gracias por por haber venido. A Porfa, vosotros. déjanos tus redes sociales, que la ¿Dónde gente te lo pueden escuche, encontrar? dónde pueden Sí, verte. ¿Instagram tienes? Instagram, sí, estoy en construcción de la web, entonces Instagram, sí, Dios mío, no me lo Arroba, sé. Dios mío, arroba, Lo pondremos. arroba Lucía Avellán, creo que es, sí. Sexóloga. Arroba, ¿cómo? Sexóloga.Lucía Avellán. Por ahí Lo se te puede pondremos visitar. debajo en la descripción. Sí, ¿Alguna más? no, de momento esa. ¿Y la web está en proceso? La web está en proceso, Vale. www.luciaavellán.es. Pues ya saben, Perfecto. chicos. Oye, Muchas darle gracias. like, suscribiros, Hasta la próxima. compartir y nos vemos en el El capítulo 21. 21. Hasta luego. Hasta luego. Chao.